Gracias, hermano Julio. Sí, la palabra el día de hoy está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 19 al 21. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Gracias, hermano Rolando. Qué hermosas las palabras del apóstol Pablo, y siempre recordemos que detrás del escritor sagrado está el Espíritu Santo, inspirando, por lo tanto, en última instancia, qué hermosas son las palabras del Espíritu Santo, esta sección de la Biblia. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Lindas palabras. Vemos en las palabras del apóstol Pablo que hay grandes oportunidades de ser siervos activos y útiles. Hay grandes oportunidades para servir al Señor como instrumentos escogidos, como instrumentos santos. Qué importante es llegar a ser útiles en las manos del Señor. No obstante, hay un requisito importantísimo: si alguno se limpia de estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, habría que leer el contexto anterior y nombra varias contaminaciones, varios contaminantes de los cuales que a veces nos atrapan y no vamos a entrar en detalle en ellos. Pero, por ejemplo, antes ha dicho: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Está hablando de la lucha legítima, de un cristianismo, por así llamarlo, legítimo, de un cristianismo que coloca al Señor por sobre todas las cosas, sobre todos los negocios de la vida. Y no está mal hacer negocios en la vida, pero lo malo es, como dice, enredarse en los negocios de la vida. Ahora, sí, hay muchas cosas, pero simplifiquemos en una sola palabra. ¿Qué significa limpiarse de estas cosas? En una palabra, descontaminarse de lo que es pecaminoso. Descontaminarse del pecado que de alguna manera acecha o está controlando. Ese pecado regalón, ¿no es cierto? Es triste decirlo así, pero hay pecados que se transforman en verdaderas mascotas. Y como sucede muchas veces con las mascotas, no se sabe quién domina a quién, si la mascota al dueño o el dueño a la mascota. Pero cuando se trata de pecados, no te quepa la menor duda de que el pecado te domina a ti. Así que deshagámonos de esas cosas. Hoy quiero invitarles a meditar en este tema en el que nos introduce el apóstol Pablo, pero que no es un tema único de esta cita. Quiero invitarles a meditar en instrumentos, fundamentalmente en diversos instrumentos humanos en las manos de Dios. Y motivarles, hermanos queridos, y lo primero que hago es, como ha dicho también el hermano Julio y otros predicadores, lo primero que uno hace con el mensaje es aplicárselo a uno mismo. Motivarnos, por lo tanto, a realizarnos preguntas. ¿Qué tipo de instrumento soy? ¿Soy un instrumento en las manos del Señor? Oye, si no es así, hay algo que anda muy mal, ¿eh? ¿Y qué tipo de instrumento soy? Yo ya di un paso más adelante. O sea, di por hecho de que somos instrumentos en las manos del Señor. Pero pudiera ser que tampoco estemos siempre esquivando ser instrumento en las manos del Señor. Y si soy instrumento, ¿qué tipo de instrumento soy? Y estoy en condiciones de ser plenamente utilizado por Dios. Es decir, estoy limpio de todos esos contaminantes que impiden a Dios usarme.
Instrumentos, qué tema más grande. Realmente sufrí cortando ideas porque es tan grande la cantidad de ideas que viene cuando uno trabaja este tema. Pasa con muchas porciones de la Biblia que al final uno solo predica un mini resumen. Hermanos queridos, una trompeta es un instrumento que sirve tanto para glorificar a Dios como para llamar a la batalla, como formar parte de una orquesta sinfónica. Todo dependerá de quién, dónde y cuándo lo uses. Qué importante es tomar conciencia del instrumento que soy y cómo estoy siendo utilizado. De la misma manera, mi boca puede ser un instrumento de salvación. Y eso es un instrumento que todos tenemos. Todo hijo de Dios tiene la palabra, la voz como un instrumento de salvación. Pero también puede ser de calamidad si no la uso bien. Pero puede ser un instrumento de paz, puede ser un instrumento de consuelo. Todo va a depender de cómo lo use. Por eso la importancia de cómo estoy utilizando mis instrumentos. La voz misma de Dios a veces es instrumento usado para traer paz. Muchas veces traer consuelo. A veces advertencias. Y a veces juicio e incluso destrucción. La Biblia es instrumento de salvación, sin lugar a duda, de construcción del Hijo de Dios, pero también es la base del juicio y de los juicios. Cuidado. Jesucristo es el medio por el cual Dios establece una nueva relación con el hombre. Él, Jesucristo, es el instrumento por excelencia de paz que permite la reunión, la religación entre el Creador y su criatura. Y si consideramos que la idea de reunión o religación es la que da origen a la palabra religión, entendemos por qué decimos que nuestra religión es Cristo. Tiene base, no es una frase linda solamente, porque a través de él tenemos la religación, la reunión que Dios quiere realizar con cada ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí, a través de Cristo, obtener la vida eterna, porque volvemos a ligarnos con el Padre, con quien están las relaciones muy malas antes de conocer a Cristo. Pero también nuestro Señor Jesucristo será el instrumento de juicio para todo aquel que le rechace. Los seres humanos somos creados no solo para existir y preguntarnos por qué existimos, como si fuera la máxima pregunta. No solo somos creados para buscar el placer, la comodidad, el bienestar, incluso el bienestar del prójimo, que a veces pareciera que toda nuestra razón de ser está en función del prójimo. En realidad somos creados para servir de instrumentos conforme al uso que Dios quiera darnos, útiles en las manos de Dios. Si no eres un instrumento en las manos de Dios, entonces estás viviendo en vano, estás perdiendo tu tiempo y eso es malo. El tiempo es muy valioso y tendremos que dar cuenta de nuestro tiempo. Qué triste es ver una trompeta guardada. Es un instrumento no útil, pero sí mal empleado o simplemente no empleado. Hecho para grandes cosas, pero guardado para oxidarse o para servir de reliquia o para servir de recuerdo, no sirve para nada, para nada. ¿Cuántas veces los cristianos caemos en este drama, no? No conscientes de nuestra condición de instrumentos hechos para un fin, nos guardamos para nosotros mismos. E incluso a veces tenemos la desfachatez ante Dios de decir, sí, Señor, pero yo durante 30 años te serví tanto. Y el Señor dice, sí, los últimos 20 años no has hecho nada. Si no somos instrumentos para ser guardados, para ser usados y después preservados. No somos parte de un museo. Ni un cristiano tiene que formar parte de un museo de grandes instrumentos de Dios. Cuando formemos parte de un museo será cuando estemos muertos
y se diga, este fue un gran instrumento de Dios mientras vivió, pero no hasta los tantos años y después, bueno, se siguió portando bien, por supuesto. No, instrumentos hasta la muerte. ¿Puede una trompeta servir de algo si no hay quien sople por ella sacando melodías? ¿Puede la trompeta decir orgullosa, soy un instrumento que suena precioso, me escucharán ustedes? Sería necio de parte de la trompeta, pues ella de nada sirve si no hay quien la haga sonar. Instrumentos en las manos de Dios. Si no hay quien la toque, quien le saque sus melodías o sus sones de batalla, dependiendo del uso. Solo si Dios nos usa, pasamos a ser instrumentos útiles, valiosos. No hay un instrumento valioso guardado. El cristiano es un instrumento valioso en uso. Hay cosas a veces que queremos tanto que no las usamos nunca, ¿no? Esas tazas de porcelana que se han heredado de la abuela o de la bisabuela. Y se guardan y jamás se llegan a usar porque son demasiado... Incluso supe que la historia de la máquina de lavar loza se creó por eso. Una señora que admiraba tanto su colección de tazas muy finas, inventó la máquina, fue una mujer que lo inventó para que no la servidumbre no le destruyera sus tacitas cuando las lavaba. Sí, pero a veces llegamos más allá y simplemente las guardamos. Y nos morimos y las heredamos a otra generación y que las sigue guardando, pero qué bonito tenerlo de recuerdo, pero no sirven para nada. Nosotros no debemos ser así, amados hermanos. Somos instrumentos que vamos a gastarnos, pero lo maravilloso es que cuando nos gastamos siendo utilizados, somos renovados, somos fortalecidos, somos enriquecidos. Mirando la historia encontramos cuán variados son los instrumentos que Dios usa para lograr sus propósitos. Instrumentos de Dios. Hay tantos instrumentos de advertencia. Cada profeta fue un instrumento de advertencia. Un Isaías, un Ezequiel, un Jeremías, un Daniel. Oye, y las pasaron mal, ¿eh? Las pasaron mal. Pero fueron instrumentos y se puede decir hoy día de ellos que mientras vivieron fueron instrumentos de gracia, fueron instrumentos de honra, como dice el apóstol Pablo. También naciones han sido usadas por Dios como instrumentos, como por ejemplo para bendición de Israel. Naciones como estudiamos el otro día sobre Egipto, como Egipto en varias oportunidades fue de bendición para Israel, aun cuando en otros momentos fue un instrumento de advertencia y castigo. Instrumentos de liberación. Moisés, el libertador por excelencia en el Antiguo Testamento, un tipo de Cristo maravilloso. Los jueces de Israel, cada juez fue un libertador, un instrumento de liberación, y que se destacó esta característica, salvo algunos jueces que llegaron mucho más lejos todavía y también dieron grandes ejemplos de su fe. Y hay instrumentos conscientes en su función, como Moisés, y hay instrumentos inconscientes en su función, como muchas naciones en manos de Dios para bendición y juicio. Las naciones dicen, nos gobernamos solos. Nosotros somos una democracia. Nosotros estamos regidos por un rey, estamos regidos por un emperador, etc. Y se ufanan de su estructura. Y no se dan cuenta que toda nación que ha aparecido sobre la faz de la tierra ha tenido por objetivo ser un instrumento de Dios, consciente o inconsciente. Por ejemplo, cuando vemos en Isaías 10, 5 y 6, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, dice el Señor. Los asirios estaban absolutamente convencidos que ellos eran los poderosos, ellos eran los fuertes, ellos eran los que dominaban las naciones, que sus dioses eran más poderosos. Y el Señor les baja los humos y les dice, vara y báculo de mi furor, usted está siendo utilizado como mi instrumento, en su mano he puesto mi ira, ustedes están siendo usados para castigar a mi pueblo en este caso, que se está portando muy mal. Continúa diciendo, le mandaré contra una nación pérfida, le mandaré, no, nosotros no nos manda nadie, no,
Dios te está mandando, aunque no lo sepas, ¿te fijas? Ahí voy con los de instrumentos que no están conscientes que lo son. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojo, etc. En Isaías 13:5 dice, vienen de lejanas tierras, de los postreros de los cielos, Jehová y usa la palabra, instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Y esos instrumentos de su ira estaban seguros que era su fortaleza, su poder. Bueno, después Dios los destruyó a ellos a la vez. Hay instrumentos voluntarios, Isaías 6:8. He aquí, envíame a mí. Qué lindo esa porción que todo cristiano conoce y que debiera ser parte de nuestra vida. Cuando el Señor dice, ¿a quién enviaré? Y está haciendo una pregunta, por así decir, capciosa, a ver quién responde. Obviamente que somos nosotros los que tenemos que responder. Isaías, de todo corazón, aquí envíame a mí. Hay instrumentos que no se han dado cuenta que lo son, así como las naciones. Pensemos en Saúl. Saúl, cuando salió, el encuentro siempre tan simpática esta historia, salió buscando los burros que se habían perdido de su papá. ¿Dónde están los burros? Y caminaba y caminaba. Y de repente empiezan a suceder cosas a su alrededor y el Señor dijo, lo elegí a él. Y vuelve a la casa no con los burros, vuelve con un séquito de personas y el papá dice, ¿qué pasó? Soy el rey de Israel. Lo transformaron en rey. El Señor lo utilizó en ese momento para colocarlo sobre la nación. Así es, hermanos queridos. Es maravilloso, interesantísimo este tema de los instrumentos. Pero también hay instrumentos animales, ¿sabes tú? Un asna, un burro, retó a Balaam. El Señor lo utilizó, un ser absolutamente bruto, para reprender la locura del profeta. Un gallo le hizo sentir a Pedro, lo hizo llorar cuando cantó el gallo. ¿Qué mensaje le dio el Señor con el canto de ese gallo? Un pollino que no había sido utilizado por nadie, usó el Señor para entrar a Jerusalén. Qué tremendas lecciones hay allí. Cómo se doblega ese pollino no domesticado ante el Señor y entra el Señor. Qué privilegio para el pollino, ¿eh? Yo creo que de todos los pollinos después, o sea, pollinos son hijos de un burro, ¿no es cierto? Todos los pollinos después deben haberlo honrado mucho. ¡Ay, cuántos instrumentos de la naturaleza! Granizo, inundaciones, sequías, temblores, terremotos. Son instrumentos también del Señor para juicio, para recordar a su pueblo que debe orar, para recordar a su pueblo que está cerca su venida, para recordar a su pueblo que está tratando con un Dios santo. Hay instrumentos angelicales. La Biblia nos menciona con nombre al menos dos, Gabriel, Miguel. Ahora, el enemigo también tiene instrumentos y tenemos que cuidarnos de ellos. Mucho. Tiene instrumentos humanos que son muy peligrosos. Falsos profetas, falsos maestros, falsos libertadores, personas que te ofrecen libertad y solo te amarran en esclavitud espiritual. Falsos sanadores, milagros mentirosos, cuidado. Son instrumentos de Satanás. No, pero si hace milagros, pues si realmente sana, ¿y qué me importa que sane? Por supuesto que Satanás es un buen vendedor, el mejor vendedor. Y si te va a decir que te sana, lo más probable es que te sane, pero es de Dios, y si no es de Dios, mejor muérete que ser sanado por él. Simplemente. Hay instrumentos para angustiarnos. Satanás usa instrumentos de angustia, instrumentos de división que dividen a las familias, a las iglesias, instrumentos que siembran dudas y mentiras, los chismosos, el chisme. ¿Cómo me puedo llegar yo a veces a transformar en un instrumento de Satanás cuando tengo que decirlo, pero no me lo aguanto? Tengo que decirle a alguien lo que sucedió con esta otra persona aquí. El chisme. Ay, cómo usa Satanás a los hijos de Dios para sembrar discordia, distensión. Bueno, pero hay instrumentos para honra y eso me interesa mucho. ¿Qué tipo de instrumento soy yo? En este momento, ¿qué tipo de instrumento soy? ¿Soy un instrumento del adversario? ¿Soy un instrumento de Dios? Ya sí. ¿Cómo estoy utilizando? ¿Cómo estoy siendo utilizado por Dios como instrumento?
Lo primero que Dios quiere que sepamos es que partimos siendo absolutamente inútiles como instrumentos. ¿Por qué? Es la partida, el punto de partida. Tal como nacimos, no servimos para ser utilizados por Él en sus proyectos más sublimes. Romanos 3:12 dice que todos se desviaron, todos sin dejar nadie dentro salvaguardado de esta aseveración. Todos se desviaron y a una se hicieron, y esta es la palabra clave aquí, inútiles. Así que por naturaleza somos inútiles para servir al Señor. ¿Cuántas personas y a veces nos engañamos a nosotros mismos? Decimos, no, esta persona no conoce a Cristo, no ha entregado su alma, pero es una persona tan linda, realmente es como si fuera un cristiano, es tan útil para la causa. No, somos inútiles hasta que el Señor hace algo maravilloso con nosotros. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3:12. Y es interesante cómo cambian las cosas cuando el Señor interviene. Si pensamos, por ejemplo, en el libro de Filemón. Filemón me ha gustado mucho siempre. Filemón 1:11. Ahí estamos hablando de un siervo inútil. Y Pablo lo dice así, escribiéndole a Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, refiriéndose a Onésimo, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Cómo se transforma Onésimo, un esclavo que lo único que quería era arrancar de su buen amo Filemón, porque Filemón era una excelente persona? Cómo en este encuentro con el Señor, gracias a la intervención del apóstol Pablo, se convierte, entrega su vida y de inútil se transforma en útil. Esa es la primera división que tenemos que hacer de nuestra vida. ¿Somos útiles o inútiles para el Señor? Podemos ser útiles para muchas cosas positivas, a lo mejor buenas personas, socialmente excelentes en mi barrio, en mi oficina, en mi trabajo, puedo ser muy útil, pero para el Señor soy útil. Ese es el tema. Hubo un personaje muy interesante, quizás esta ilustración la conozcas porque ha salido publicada más de una vez. Hubo un señor Pablo Sarasate, o de Sarasate. Generalmente el de lo vuelan y simplemente queda como Pablo Sarasate. Se es conocido, entre otras, por algunas de sus composiciones. Una de sus más famosas es las danzas españolas. Este compositor, este gran violinista honrado con multitud de premios a través de la historia, muchos premios, tenía una colección de violines. Incluso si tú, la curiosidad te pica, anda a Google y búscalo ahí, googlealo un poquito, vas a encontrar. Que incluso habla de que tenía muchos violines, entre ellos un Stradivarius. Pero uno de sus violines en particular tiene una historia muy interesante y poco conocida. Dice que una persona que iba en su caballo por lugares rústicos necesitó herrar a su caballo, necesitó unas herraduras nuevas. Así que entró a una herrería y mientras el herrero ahí miraba el caballo, tú sabes, le sacan la pata para arriba, le sacan la herradura vieja, empiezan a preparar otra de acuerdo al tamaño, y ahí en el fuego van trabajando. Mientras esperaba, estaba mirando todas las cosas que había en la herrería, y colgando del techo en un lugar había un violín. Un violín. Imagínate, en una herrería llena de hollín, de polvo, de mugre. Y le hizo la pregunta, oye, ¿y ese violín que tiene ahí? Le dijo al herrero. No, eso hace mucho tiempo que está allí, le dijo. Ese me lo dejó en parte de pago por mi trabajo un cliente que no tenía dinero en ese momento, pero nunca lo volví a ver. ¿Sabe qué más? Si a usted le interesa, lléveselo, a mí no me sirve para nada. Este viajero tomó el violín, se lo llevó a su casa y empezó un trabajo de limpieza, a pulirlo, y se dio cuenta que era un muy buen violín, de gran calidad. Y esto es lo interesante, lo increíble, que este violín finalmente Sarasate lo conoció y le gustó mucho y lo compró. Lo compró y lo llegó a tener como uno de sus violines preferidos. Imagínense, ¿quién hubiese pensado que ese instrumento colgado del techo de una herrería, negro por el humo, el hollín,
algún día haría vibrar de emoción a multitudes en las más grandes ciudades del mundo mientras Sarasate, el invitado de honor, lo tocaba. Esto nos hace pensar en cómo Cristo puede limpiar al más sucio de los seres humanos, al más sucio de los instrumentos, quitar sus manchas y transformarlo en un maravilloso instrumento en sus manos que glorificará su nombre. Él nos hace útiles, nos hace útiles. Como dice Romanos 3:2, todos nos hicimos inútiles, todos estamos como ese violín colgando allí, pero podemos ser rescatados. El Señor Jesús vino a rescatar violines colgados del techo en muy mal estado y los transformó en instrumentos útiles para su causa. Pero esto no basta. No basta con ser transformados en instrumentos útiles, también debemos ser puestos en acción. Porque ese violín podría haber sido limpiado, pulido, le pueden haber puesto cuerdas nuevas, podría haber sido afinado en forma perfecta y ahora, ya está listito, ahora lo guardo. Como en lo personal, el primer reloj que tuve, me lo habrán regalado a los 9 años, me parece que me lo regalaron. De repente un día estaba abandonado por ahí y dije, no, lo voy a mandar a arreglar porque es un recuerdo de mi infancia, recuerdo cuando me lo regalaron, cuando lo empecé a usar, y lo mandé a arreglar, y lo tengo arreglado. Pero está inútil porque lo tengo guardado, solamente es un recuerdo cuando lo miro, ya no me da la hora. Lo tengo como un lindo recuerdo, pero la idea es que nosotros no seamos así, no seamos como ese reloj que tengo allí guardado, no seamos como un lindo violín guardado, imagínense, en un bonito mueble con vidrio. No. Sarasate lo utilizó y sacó de él melodías maravillosas. Esa es la idea. O si no, no servimos. El Señor, refiriéndose a Pablo, en los inicios del ministerio de Pablo, le dice a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque Ananías le dijo, ve de donde Pablo y dale la vista y que reciba el Espíritu Santo, porque a instrumento escogido me es este. Sí, Pablo ya había sido restaurado. Ahora sí era instrumento útil, pero tenía que ponerse en acción. Y bueno, el Señor utilizó a Ananías. Pues ve, Ananías, no le tengas miedo, porque le tenía miedo, sabía que era un persecutor de la iglesia, perseguidor de la iglesia. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Lo hermoso que podemos entender por medio de este pasaje de las Escrituras es que no solamente Pablo es un instrumento escogido para una tarea. Pablo fue instrumento escogido para llevar, no solamente instrumento, sino que instrumento para algo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los reyes, los hijos de Israel. Tú eres un instrumento escogido, amado hermano, pero a veces es importante revisarse a sí mismo y decir, ¿estoy siendo útil en la causa del Señor? Sí, sé que soy instrumento. Hermano, y esto se ven cosas prácticas, y no voy a entrar a más detalles, pero hay cosas prácticas. Estoy seguro que en ya 28 años, ¿no es cierto, Ingrid, que llevamos, por la gracia del Señor, sirviendo en la iglesia? Ingrid ha tocado el piano todo el tiempo. Estoy seguro que hay otros instrumentos, otras personas que también pueden tocar el piano, pero ¿por qué no están tocando y ayudando en este? Me acuerdo de la hermana Lilo, sí, lo hacía, hasta que falleció. Bueno, instrumentos, yo he sabido que hay personas que saben tocar, pero no quieren. El compromiso es que, oye, pero sí, estamos para comprometernos con el Señor. Sí, no servimos para nada. Somos como ese reloj mío guardadito ahí. El mismo Ananías, a quien se le decían estas palabras, es interesante, era un instrumento escogido. Qué importante la labor de Ananías. Alguien podría haber dicho, pero comparada con la de Pablo, ¿qué fue? Oye, fue importantísimo. Pablo nunca hubiera entrado a funcionar si Ananías no cumple y obedece su misión. Ananías, poco sabemos más de él, pero qué importante. Y el Señor le habló y le dijo y lo mandó a una tarea. Pues si es tan chica esa tarea. No era chica, era tremenda.
Y gracias a eso se puso a funcionar ese instrumento llamado Pablo, por lo que sucedieron tantas y maravillosas cosas. Y en 2 Timoteo, y volvemos a nuestro origen, donde empezamos, 2 Timoteo 2:21, Pablo le dice a Timoteo algo que no es solo una aplicación pastoral. Sí, es una epístola pastoral, pero la aplicación es mucho más amplia, es universal para todos los cristianos. Y le dice en cuanto a ser instrumento. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento y maravilloso, hermanos queridos, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ese eres tú, ese soy yo. Estamos en esa, incluidos allí. Todos somos llamados a ser instrumentos para honra, útiles al Señor y dispuestos a toda buena obra. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Interesante cómo podemos mal utilizar nuestro cuerpo, ¿no? Como instrumentos de iniquidad, sí. A veces un cristiano puede, como decíamos antes, transformarse en un instrumento de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como, y le usa la palabra nuevamente, como instrumentos de justicia. Hermanos, si estamos adormecidos, si estamos empolvándonos de nuevo, o estamos detrás de una vitrina preciosa, no importa, pero si no estamos siendo utilizados, procuremos presentarnos como instrumentos de justicia. Y esto es el Señor quien lo hace con nosotros. Vamos concluyendo ya. Decía en la introducción del mensaje que su objetivo era que nos hiciésemos 2 preguntas. ¿Qué tipo de instrumento soy? Y si estoy en condiciones de ser usado plenamente por Dios, ¿puedo, en las condiciones que estoy, ser usado por Dios? Es muy posible que estas interrogantes, ya estén muy bien respondidas en tu mente y en tu corazón. Pero creo que es importante volver a plantearnos, incluso como pastor tengo que replanteármelas también. ¿Cómo estás, Sergio, como instrumento? ¿Cómo estás? ¿Estás entregando lo que Dios quiere o estás entregando lo que tú quieres? ¿Cómo estás como instrumento? ¿Estás estudiando lo suficiente? ¿Estás trabajando? ¿Estás, hablando en función de las necesidades de la iglesia? Etcétera, etcétera, etcétera. Somos dados a perder la visión de nuestro propósito. Y también tenemos la tendencia a contaminarnos, a empolvarnos. Por eso debemos limpiarnos constantemente. Y el Espíritu Santo debe estar constantemente limpiándonos para ser instrumentos útiles. Tengamos siempre presente que un cristiano es un instrumento para ser usado en las manos de Dios. Esa es una de las mejores definiciones. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un instrumento para ser usado en las manos de Dios. Es una forma de responder. Y para que así cumpla su cometido. Y sabemos que el cometido principal, sustancial de toda la creación y con mayor razón de los hijos de Dios, es dar gloria a nuestro Señor. Estamos hechos para su gloria. Y por eso requerimos limpieza, requerimos mantención y requerimos afinamiento. Porque a veces podemos hacer bien las cosas, pero el Señor dice, sí, lo estás haciendo bien, pero puedes hacerlas mejor. Yo te voy a afinar. Y a ver, vamos a apretar un poquitito esta cuerda. Y a veces la afinación puede doler un poquito. Pero el Señor sabe lo que hace. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, o sea, con certeza, con seguridad, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has rescatado, Señor, de ese taller de esa herrería donde colgábamos como instrumentos muertos, instrumentos destruyéndonos, instrumentos, Señor, que tarde o temprano terminaría quizás en la chimenea, en un hogar, de alguna manera produciendo calor, pero no cumpliendo con su misión. Señor, te doy gracias porque, señores,
No es más de lo que merecía. No merecía nada, Señor. Y tú nos hiciste dignos de ser instrumentos tuyos. Ayúdanos a valorar lo que significa ser un instrumento tuyo, que tú nos hayas hecho instrumento y nos hayas valorado, Padre Celestial. Padre, gracias y ayúdanos, Señor. Límpianos, por favor, y motívanos para seguir adelante. Afínanos, Señor, cuando lo necesitemos. Límpianos, manténnos útiles y activos, Señor, en tu obra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.